Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy yo soy Val y hoy vamos a hacer de mis contenidos favoritos porque voy a compartir un poco con ustedes lo que he aprendido a lo largo de la vida. O sea, es esta sección de aprendemos juntos de la vida, que hay gente que le gusta y hay gente que para nada. Pero para mí es como el contenido más lindo para compartir porque realmente me encantaría, me gustaría mucho que todas las personas puedan llegar a sentir estos cambios que yo percibí al empezar a agregar estos hábitos a mi vida. ¿Sí? Porque estos son los 6 hábitos que cambiaron mis días. Hábito número 1, la meditación. Esto lo empecé hace aproximadamente unos 5 años atrás, o 4 años, no, 4 años atrás, cuando empecé a encontrarme en una situación complicada. Algunos ya más o menos saben que tuve una época como bien oscura de mi vida, como todo el mundo, o sea, no soy más especial por eso. Pero en ese momento decidí hacer esto porque me encontraba con un familiar enfermo y cada vez que me despertaba, la única forma en la que podía abstraerme de esa realidad era de esa forma. Y eso me ayudaba a iniciar el día como con otra cabeza. ¿Sí? O sea, en realidad es sumamente importante y beneficioso, sobre todo si estás pasando por un momento delicado. Digamos que yo me encontré con esta maravilla en ese momento delicado. Quizás si no hubiese pasado por ese momento, ni siquiera me hubiese dado a la tarea de investigar qué es la meditación. Mi papá meditaba muchísimo y meditaba hasta un punto en el que se abstraía absolutamente de la realidad, de que lo llamabas y hablabas y su alma como que no estaba acá. Era muy interesante eso, aquello. Yo particularmente agarré esta costumbre y no he parado. Es decir, yo todavía no he llegado hasta ese nivel al que llegaba él. Hago como una especie de oración, básicamente, que no tiene nada que ver con la oración católica. O sea, no le rezo a un Padre Nuestro ni a un Ave María. Simplemente me despierto y automáticamente empiezo a repetir estas afirmaciones hacia mí y eso me ayuda un poco como a darle lo mejor de mí al día, ¿sí? A despertarme y tener el propósito de ofrecer lo mejor de mí al mundo que me rodea. Hábito número 2. Así como la mayoría de las personas jóvenes, yo era de estas personas que literal se despertaba y ya tenía la música puesta, se bañaba con el radio, cocinaba con el radio, estudiaba con ruido, iba manejando con ruido. O sea, todo el tiempo tenía la necesidad de estar acompañada por algún sonido. Si era música, muchísimo mejor, pero tenía que haber algún sonido sí o sí. De hecho, yo no sé si esto es costumbre de que crecí, del tema adultez, o hay gente adulta que también tiene esa necesidad de siempre tener algo de ruido todo el tiempo. Bueno, yo esta costumbre me la quité durante la cuarentena, cuando estábamos todos en casa, que nadie salía. Procuré encontrarme, porque me encontré con una atmósfera, y supongo que a todos los demás también les pasó esto, pero me encontré con una atmósfera en el ambiente total y completamente diferente a lo que venía viviendo. Literalmente no escuchaba absolutamente nada, porque obviamente no había nadie en la calle. Entonces, en ese momento me di cuenta de la libertad tan grande que tenía de pensar. ¿Sí? O sea, en esa época me sentía libre. La sensación que tenía era de libertad. No solamente porque no teníamos que ir a trabajar. Incluso yo afortunadamente fui una de las personas que rápidamente salió de la cuarentena al trabajo. Y en el trayecto había muy poquitas personas trabajando. Éramos muy poquitas personas que tuvimos la bendición de poder trabajar completo, la jornada completa en esa época. Y de verdad que seguía sintiendo la misma libertad. Es decir, yo empecé a sentir
empecé a darme cuenta, mejor dicho, que tanto las noticias como la música con letra y el ruido en general tapaba mucho mi pensamiento real, ¿sí? O sea, tapaba mucho mi ser real. Entonces, con el silencio me encuentro conmigo misma, me encuentro con mi cuerpo, fisiológica y biológicamente hablando, quiero decir, porque tengo la capacidad de escuchar mucho mejor mi respiración, mis sonidos, mis latidos. Y así como escuchas todo eso, escuchas también qué es lo que está pasando por tu cabeza, qué es lo que está pasando por tus pensamientos. Yo siento que la gente que es adicta al ruido nunca ha sentido esa sensación de escucharse a sí misma o a sí mismo y se siente un poco como agobiado de esa soledad, ¿sí? Pero, y esto vino a mí de forma, sin yo buscarla, fortuita totalmente. Es decir, yo descubrí esto sola, ¿sí? O sea, no fue que alguien vino a decírmelo, no fue que me propuse a conocerme a mí misma o a escucharme a mí misma, simplemente fue algo que logré percibir en ese momento de cuarentena cuando nos encontramos, al menos en mi caso fue de soledad absoluta, ¿sí? O sea, fue un momento en el que realmente sentí un encuentro conmigo misma y eso me hizo sentir muy libre. Eso fue lo que sentí, fue como una especie de libertad. Libertad de pensar lo que yo quisiera o lo que mi cuerpo quisiera generar, ¿sí? O sea, tenía como una libertad de generar mis propios pensamientos. Y esto sí es una recomendación que voy a hacer a todas las personas que trabajamos con creatividad, es decir, a todos los que nos toca crear, bien sea una campaña, bien sea un escrito, una foto, una publicidad, los músicos, todos los que tenemos que inventar cosas. Pienso que tenemos que tener eso como costumbre, como hábito, el silencio, porque es en el silencio en el que surgen las grandes y grandiosísimas ideas. Y bueno, si se ponen a pensar, no por nada fue, digamos que en épocas silenciosas que fueron los grandes descubrimientos, ¿sí? Entonces, para mí es importantísimo hacer un detox del constante estímulo cerebral que tenemos, ¿sí? Y yo soy una amante del arte y de la música, o sea, cuando yo sea una viejita retirada, jubilada, que no le toca trabajar, yo creo que estudiaría historia del arte o algo relacionado con bellas artes porque es algo que realmente me encanta el consumir ese tipo de cosas. Pero digamos que a los medios sobre todo, y ahí nombro a la música como medio de comunicación o como medio de difusión, hay que darle un stop, hay que hacer como una dieta de ese tipo de exposiciones y detenerte a pensar, esto realmente me está sumando, no me está sumando. De ahí a cuando yo digo muchas veces en Instagram que hay que tener mucho, que hay que escoger con mucha pinza todo lo que se escucha, todo lo que se lee, todo lo que se ve en series. Pienso que es bueno alejarse de esas cosas. De hecho, yo no veo series. O sea, primero que el tiempo no me da, pero si me daría, creo que no entraría al compromiso y a la esclavitud de ver una serie. Lo veo ahora desde ese punto de vista. Siento que una serie te envuelve hasta tal punto que después realmente no estás siendo libre de elegir lo que realmente necesita tu cuerpo hacer, que es un poco abstraerse y estar consigo mismo, ¿sí? Aunque yo creo que esas son cosas bastante hippies de mí, capaz. Puede ser. No me hagan mucho caso. No me hagan mucho caso, pero si les suena bien, usted lo toma, como lo dije en el video pasado. Número 3. Un poco va bien vinculado el punto 2 del punto 3. Digamos que en el silencio, en los momentos de silencio, cuando yo hablo de silencio a propósito. Que tú digas, se acabó la música, vamos a estar en silencio. Te conoces tanto, o sea, te encuentras tanto contigo mismo, porque además te encuentras en una atmósfera un poco desconocida y nueva, ¿no? Cuando entras en un tiempo de silencio. Que te encuentras contigo mismo, conoces tu yo real, o sea, te ves por fuera y recuerdas cosas que dijiste en el pasado, no tan lejano, sino cercano.
Y luego de que sales de eso, de ese momento de soledad y silencio, y te incorporas otra vez al mundo real, al mundo de los humanos, de lo social, te ves reflejado en los demás. Y te ves reflejado en los demás hasta el punto de que o te agradas mucho o te rechazas a ti mismo y eso te hace cambiar, ¿sí? O sea, es muy loco lo que estoy diciendo y estoy segura que más de uno le habrá pasado algo por el estilo, pero empiezas a escuchar cómo otras personas se expresan y tú dices, wow, yo pensaba de esta forma y qué equivocada estaba. Así con pequeñeces, pero con cosas importantes también. O sea, realmente el conocerte a ti mismo te ayuda a conocer el mundo exterior. Y así como lo conoces y lo condenas, después lo perdonas porque te perdonas a ti mismo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es muy bonito, es muy importante y es posible que no todo el mundo logre entenderlo hasta que lo empiece a practicar. Y creo que el primer paso es aislándote del bombardeo y el estímulo constante, noticias, redes, radio, YouTube, lo que sea. Y se los dice una persona que vive de esto. O sea, yo como y tengo un techo sobre mi cabeza y Lupe come es justamente por los medios de comunicación. Pero así como les digo esto, que tienen muchísimas bondades, porque además hay personas exponiendo lo mejor de sí por estos medios, también hay una gran cantidad de información que lo que hace es contaminar nuestras neuronas. Hay que saber darse cuenta cuando realmente están jugando. Un poco no puedes salir de ese estímulo porque no puedes, porque sencillamente, o sea, es más fuerte que tú. Ahí es donde tienes que parar. O sea, ahí es donde tienes un poco que obligarte porque sabes que están jugando un poco con tus neuronas, ¿sí? Con tu salud mental también. Hábito número 4. Cenar temprano. Y sí, señor. Esto no tiene mucho que ver con temas tan reflexivos y tan filosóficos, pero el cenar temprano me ha ayudado muchísimo a dormir mucho más profundo y mejor. Yo siempre he sido de cenar poco, toda mi vida, desde casa, pero digamos que mientras más temprano cene, como le decía a mi madre, cena hospitalaria, 7. Si te da hambre antes, pues antes fue muchísimo mejor. Al dormir temprano y dormir profundo, te despiertas fresco como una lechuga. Hábito número 5. Empecé a tomarme el café mucho más tarde. Y sí, esto empecé a hacerlo aproximadamente como en enero de este año. Es un hábito bastante nuevo. Yo, bueno, como muy bien saben, me despierto aproximadamente a las 4:40 y poquito de la mañana. Hago la meditación. A las 5 me estoy despertando, me estoy saliendo de la cama. Desayuno algo bastante pequeño, pero lo suficientemente nutritivo como para que me ayude a entrenar. Después de entrenar, saco a Lupe, me pongo a trabajar y cuando dan como las 10:50 por ahí o 9 y largos, es que me preparo el café. Esto empecé a hacerlo porque me di cuenta que al despertarme tan temprano y despertarme con café, a las 9 de la mañana tenía un sueño espantoso. O sea, creo que el obligar a tu cuerpo a despertarse con cafeína hace que tengas un sueño muy intenso a la mitad de la mañana, a la mañana tardía, por decirlo de alguna forma. Hábito número 6, el hábito de la lectura. Esto realmente cambió por completo mi vida. Diría yo que fue como la iluminación a todo. Nunca, en Venezuela cuando vivía allá, yo nunca fui mucho de leer. Esto lo tomé un poco paseando en Tristán Narvaja, que veía muchos libros interesantes con portadas increíbles y con títulos muy atractivos, y ahí un poco empecé con ganas de empezar a saber más sobre el mundo y sobre la historia del mundo, de todo en realidad, o sea, todo me llamaba la atención. Y la verdad es que tengo que decir que creo que ha sido el hábito más poderoso porque hasta me creó una rutina nocturna mucho más sana que la que venía teniendo. Es decir, lo último que yo hago antes de dormir es leer. Y todos sabemos que, o sea, los que leemos, los que tienen este hábito, saben lo maravilloso que es poner a tu cerebro
a sí mismo, o sea, por voluntad propia, a ejercitar la imaginación con la lectura. Que cosa que no pasa justamente con los medios y las redes sociales. Tu cerebro más bien se apaga totalmente para ver lo que otros han creado. Pero el hábito de la lectura me dio eso, me dio como esa fortaleza cerebral de crear. Creo que eso fue como que lo que más le dio, lo que más fortaleció ese músculo de la creación. Y de paso, que es algo que siempre me recomendaron a mí, mis psicopedagogas en Venezuela, porque parece que esto ayuda bastante o ayuda a, no a contrarrestarlo, pero digamos que es como una especie de entrenamiento cerebral para personas con déficit de atención. O sea, puede llegar a ser muy beneficioso. Lo más paradójico es que es algo que a nosotros nos cuesta mucho. O sea, los que vivimos esta situación, esta condición mental, sabemos que, o sea, concentrarnos para leer es un trabajo realmente difícil. Pero, y les digo, es una actividad que yo no puedo hacer durante demasiadas horas, a menos que sea de un tema que, wow, que realmente me apasione. Pero no soy de pasar demasiado tiempo leyendo, sin embargo es uno de los hábitos que más me ha dado como cierta paz mental. Apagó mucho mi ira, mi energía. Bueno, creo que eso viene por ser Aries. Los que saben de signos saben un poco de eso. De hecho, una persona me dijo un día, ay, tú eres Aries, no parece. Porque no me ve como una persona conflictiva y como una persona como con carácter. Y la verdad es que yo creo que soy ese Aries que, como digo yo, fue a terapia y la terapia principal fue la lectura, fue el ejercicio, fue la meditación. O sea, no soy ese fosforito que se prende tan rápidamente y antes sí lo era. O sea, ahí es cuando les digo que todos estos hábitos un poco van de la mano para cambiar y fueron a sacar justamente esa gran característica que yo tenía, que me enojaba muy fácilmente por todo, o sea, todo era como una posible situación de pelea, o yo no sé si capaz también me cansé, puede ser, de ser tan conflictiva, pero yo siento que el hábito de la lectura te abre mucho el pensamiento, o sea, te vuelve una persona inclusive más tolerante a los demás, más abierta, más que no juzga, o sea, vences muchas sombras. Y por supuesto, claro que cuál tipo de lectura, no cualquiera te sirve. Pero al menos las que yo escogí, que más o menos he hablado sobre eso. Yo tengo un video acá de cuáles fueron mis libros favoritos, pero esos libros un poco son bien de entretenimiento porque tienen mucha relación con la historia y se me olvidaron unos cuantos, o sea, hubo unos cuantos que no mencioné. Pero sí, definitivamente el hábito de leer a mí me cambió la vida. El hábito de leer, de meditar y del silencio, digo, o sea, yo nombré 6, pero digamos que esos 3 fueron como las bombas que me cambiaron totalmente para mejor. O sea, en todo el sentido de lo que significa vida, esos 3 fueron los más grandes. Me enseñaron también a estar sola, a saber estar sola y a saber llevarlo de la mejor forma posible. Esto es un video más, honestamente, siento que debe ser más escuchado por la gente más joven que por los que son más grandes, que de hecho son la mayoría de los que están acá, que todos tienen un poco más de 30 años, de 30 y 40 años. Pero cosa que me resulta muy extraña y curiosa, que la mayoría de la gente que se entretiene con mis chácharas es gente grande. ¿Por qué digo que esto es más para la gente joven? Encontrar quizás un poco esa plenitud que yo encontré un poco más jóvenes, ¿sí? O sea, si yo de verdad lo digo, si yo hubiese conocido una persona a mis 22 años o a mis 21 años que me contara todo esto, yo lo hubiese empezado a hacer antes. Yo lo hubiese empezado a hacer antes y me hubiese ahorrado cantidad de cosas.